Sus palabras resonaron en la habitación y nadie se movió, ni una silla se arrastró, ni un carraspeo, ni un solo asistente extendió la mano hacia la carpeta cerrada sobre la mesa entre ellos. Por un instante, el único sonido fue el leve zumbido del sistema de calefacción, ubicado tras las paredes de un estudio privado que la mayoría jamás verá, y el débil y lejano tic-tac de un reloj que había marcado la hora en esa misma habitación desde mucho antes de que cualquiera de los presentes hubiera nacido. Antes de profundizar en lo que realmente se dijo en esa habitación y por qué ha dejado a 3 generaciones de una familia mirándose en silencio, suscríbase ahora, porque lo que viene a continuación replanteará todo lo que cree comprender sobre el rey, su salud y el plan que ha intentado proteger durante 3 años. Era el atardecer. La luz exterior ya comenzaba a menguar. Esa tenue luz gris que se posa sobre el campo en los meses más fríos, presionándose contra los altos ventanales y haciendo que el interior de la habitación pareciera más pequeño de lo que era. El rey Carlos estaba sentado cerca de la cabecera de una larga mesa, no de pie, lo cual era inusual. Quienes han pasado tiempo con él durante décadas les dirán que rara vez se sienta en las reuniones importantes. Camina de un lado a otro, gesticula. Le gusta estar cerca de la ventana, con las manos entrelazadas a la espalda, observando el paisaje mientras habla, como si las palabras fluyeran con más facilidad cuando no mira directamente a la persona que las escucha. Pero ese día se sentó. Sus gafas de lectura estaban dobladas sobre la mesa frente a él, no apoyadas en su nariz, ni guardadas en un bolsillo, simplemente dobladas y colocadas, deliberadamente, como quien deja algo cuando decide que ya no lo necesita para lo que viene después. Frente a él había una sola carpeta, sencilla, sin marcar. El tipo de carpeta marrón común que en otro contexto podría contener nada más importante que un menú de almuerzo o un horario impreso. Nadie en esa mesa la trataba de esa manera. De vez en cuando, la mirada de alguien se desviaba hacia ella y luego se apartaba, como si mirarla demasiado tiempo pudiera hacer que su contenido pareciera más real. Ya la habían abierto 2 veces esa tarde. La abrirían una vez más antes de que terminara la reunión. Para comprender por qué una sola frase de un rey pronunciada en voz baja en una habitación privada ha causado revuelo en todos los rincones de su familia, y según se informa, ha llegado a oídos del público en cuestión de horas, hay que entender qué representa esa carpeta, y más aún, hay que entender lo que se ha estado gestando durante meses bajo la superficie de una familia que ha pasado casi 2 años intentando aparentar, ante el exterior, una compostura absoluta. Porque nada de esa compostura fue casual, y nada de lo que se dijo en esa habitación, según quienes conocían la reunión, se dijo a la ligera. Para William, que observaba a su padre al otro lado de la mesa, la frase tenía un peso diferente al de los demás presentes. Ya había oído variaciones de ella antes, de forma más sutil, en momentos de tranquilidad, escondidas en conversaciones que supuestamente trataban sobre otros temas. Un comentario sobre dosificar sus energías. Una observación sobre no querer cargar a la siguiente generación con asuntos pendientes. Durante los últimos años, William había aprendido a percibir esos momentos como quien aprende a percibir un cambio en el clima, una variación en la presión atmosférica que anuncia la llegada de algo incluso antes de que el cielo cambie de color. Pero oírlo expresado con claridad en una oración completa, sentados a una mesa con la carpeta entre ellos, fue diferente. Ya no se trataba de una variación en la presión, era la tormenta misma que había llegado. No respondió de inmediato. Los presentes dicen que permaneció inmóvil, con la mandíbula apretada de esa manera particular que quienes lo conocen bien reconocen como la expresión que adopta cuando se esfuerza por no reaccionar. Cuando el instinto de hablar se ve reprimido por una disciplina interior más fuerte. Es una expresión que su abuela solía tener durante décadas de reuniones similares a esta, cuando el peso de lo que llevaba consigo superaba lo que se le permitía decir en voz alta frente a los demás. Y esa disciplina, en ese momento, fue precisamente lo que más inquietó a quienes lo observaban.
Porque si había algo que todos en esa mesa entendían sin necesidad de explicaciones, era esto. Lo que se acababa de decir en esa habitación no era el comienzo de una conversación. Era el final de una que se había estado desarrollando en privado, a retazos durante mucho tiempo. La conversación real, la que importaba, ya había tenido lugar en otro sitio, semanas o meses antes, en una versión de esta misma habitación con mucha menos gente presente. Lo que sucedía ahora era simplemente el momento en que el resto de la familia finalmente entraba. Para comprender lo que realmente ocurrió en esa habitación anterior, más pequeña, tenemos que retroceder varios meses, a una versión de esta misma finca en una noche más tranquila. Antes de que existiera la carpeta, antes de que la frase se hubiera pronunciado en voz alta a nadie más que a las dos personas que se la dijeron primero. Según la mayoría, era una noche cualquiera, sin compromisos oficiales, sin prensa esperando a las puertas, nada en la agenda que pudiera haber llamado la atención de quienes observaban desde fuera. El rey había terminado una larga serie de citas esa semana, de esas que, según se decía, lo dejaban más cansado de lo que aparentaba. Un cansancio que no se manifiesta con quejas, sino con pequeños detalles. Un caminar más despacio desde el coche hasta la puerta, una pausa antes de levantarse de una silla, una petición de té un poco antes de lo habitual. Camila lo notó antes de que nadie dijera nada. Siempre ha sido la primera en darse cuenta, no porque pregunte directamente, sino porque ha pasado suficientes años a su lado como para interpretar las pequeñas señales mucho antes de que él mismo esté preparado para nombrarlas. Esa noche, según quienes conocían la rutina familiar, ella sugirió que se sentaran juntos en lugar de retirarse a habitaciones separadas después de cenar, algo que se había vuelto menos frecuente debido a que su agenda se había apretado en los últimos años. Él aceptó, lo cual, en sí mismo, era una señal. No es un hombre que se deshaga fácilmente del papeleo de una noche, ni siquiera por ella. Se sentaron juntos durante un buen rato cuyos detalles nunca se han hecho públicos y probablemente nunca lo serán. Un momento íntimo entre dos personas que han construido su relación, en gran medida, sobre la capacidad de sentarse en silencio juntos sin que ninguno de los dos necesite llenarlo. Pero en algún momento de esa noche, según relatos que desde entonces han llegado, con cuidado y discreción, a los más cercanos a la familia, él le dijo algo que claramente había estado guardando durante algún tiempo, algo parecido a lo que luego repetiría de forma más formal al resto de la familia meses después. Le dijo que estaba cansado de una manera que el descanso por sí solo no parecía aliviar. No se trataba simplemente de cansancio físico, aunque eso también influyó, sino de un cansancio más profundo. El de un hombre que ha dedicado toda su vida adulta a prepararse para un papel y ahora vive inmerso en su realidad, descubriendo que ésta le exige cada día más de lo que décadas de preparación podrían haber previsto. Ella no intentó convencerlo de que dejara de sentirse así. Quienes la conocen bien saben que nunca ha sido su instinto. Siempre ha comprendido que algunos sentimientos necesitan ser escuchados, no rebatido. Y que intentar convencer a alguien de que está agotado rara vez hace que el cansancio desaparezca, solo consigue que deje de mencionarlo. Así que lo escuchó. Y al final, según quienes presenciaron la conversación, le hizo una pregunta sencilla, una que acabaría marcando el rumbo de los meses siguientes. Le preguntó qué pensaba hacer al respecto. Vale la pena detenerse aquí porque esa simple pregunta es, sin duda, más importante para todo lo que vino después que cualquier cosa que el propio rey dijera aquella noche. Reformó por completo la conversación, transformándola de una sobre limitaciones a una sobre intenciones. Desvió el debate de lo que ya no podía hacer hacia lo que aún quería construir, con el tiempo y la energía que le quedaban para ello. Y esa reformulación, por sutil que parezca, fue precisamente lo que puso en marcha todo lo que finalmente desembocaría en la carpeta, la reunión y la sentencia que, meses después, dejaría a toda una sala en silencio.
Sigan atentos porque lo que decidió aquella noche y el plan que comenzó a elaborar discretamente en las semanas siguientes no es el retiro que muchos suponían. Es algo completamente distinto y la reacción de la familia, una vez que finalmente comprendieron su significado, no fue la que nadie esperaba. En las semanas posteriores a aquella conversación, según se informa, el rey inició una serie de conversaciones privadas, no con todo su consejo, ni a través de los canales oficiales, sino con un círculo reducido y deliberadamente limitado. El tipo de círculo en el que confía precisamente por su escaso tamaño. Camila formaba parte de él, como era de esperar, pero también en un giro inesperado que sorprendió a algunos dentro de la casa real, la princesa Ana Tana nunca ha sido una mujer que necesite halagos o palabras de aliento para desempeñar su trabajo, y el rey siempre lo ha sabido de su hermana, recurriendo a ello de maneras que rara vez se mencionan en los comentarios públicos sobre la familia. Mientras que otros suavizarían las verdades difíciles para proteger sus sentimientos, Ana se ha forjado una reputación de toda la vida por decir con precisión lo que cree que debe decirse, sin importar si es cómodo o no escucharlo. Según la mayoría de los testimonios, es precisamente por eso que la incluyó en estas primeras conversaciones antes que a casi nadie. Según quienes estaban familiarizados con las conversaciones, la primera reacción de Ana al oír a su hermano describir su agotamiento y sus incipientes reflexiones sobre reducir ciertas responsabilidades mientras protegía a otras no fue de compasión. Fue una pregunta. Según se cuenta, le preguntó directamente si lo que describía era una auténtica reevaluación de su deber, fruto de la autoconciencia y la visión a largo plazo, o si se trataba de algo más parecido a la rendición, disfrazado con un lenguaje más aceptable. Es el tipo de pregunta que pocas personas en su vida se atreverían a hacerle con tanta franqueza. Según la mayoría de los testimonios, no le molestó que ella se lo pidiera. De hecho, los presentes afirman que parecía esperarlo de ella, casi como si necesitara a alguien dispuesto a poner a prueba la idea en lugar de simplemente aceptarla. Según se cuenta, le dijo que no era ninguna de las dos cosas. Que no se trataba de una rendición ni de simple cansancio buscando una excusa para descansar. Era, en sus palabras, un intento de ser honesto sobre lo que un hombre, incluso un rey, puede soportar realmente a lo largo de los años y de construir algo duradero en torno a esa honestidad, en lugar de seguir demostrando una capacidad ilimitada que, en realidad, no poseía. Anne no respondió de inmediato. Los presentes describen un largo silencio, del tipo que en la mayoría de las familias podría resultar incómodo, pero entre hermanos que se conocen de toda la vida y que han afrontado juntos todo tipo de escrutinio público desde la infancia, simplemente se percibió como una muestra de consideración. Cuando finalmente habló, según se cuenta, le dijo que si eso era cierto, entonces tenía la obligación, no solo consigo mismo sino con el resto de la familia, de decirlo claramente, en lugar de dejar que se revelara poco a poco a través de compromisos cancelados y declaraciones vagas de la oficina de prensa del palacio que dejaban a todos, incluso a quienes más lo querían, con la duda de lo que realmente estaba sucediendo. Fue, en efecto, Ana quien primero lo impulsó hacia la versión honesta que finalmente se convertiría en la frase pronunciada en aquella habitación con la carpeta sobre la mesa. Pero entre esa conversación y el momento en que finalmente llegó a la familia, pasaron meses, y en ese lapso algo más entró en escena, algo que complicaría el plan mucho más de lo que nadie esperaba inicialmente. William se enteró antes de lo previsto. No estuvo presente en las primeras conversaciones, no tanto excluido deliberadamente, sino simplemente aún no incluido, ya que, según se dice, el rey quería tiempo para aclarar sus ideas antes de involucrar a su hijo en una discusión que inevitablemente abordaría la sucesión, el momento oportuno y la configuración del futuro papel para el que William se había estado preparando toda su vida. Pero los hogares, incluso los reales, rara vez son tan herméticos como aparentan desde fuera.
una conversación escuchada por casualidad en un pasillo, una nota en la agenda que no coincidía con el calendario oficial, un cambio en la agenda del rey que Guillermo, más cercano a la rutina diaria de los asuntos reales que casi nadie fuera del círculo íntimo, estaba en una posición privilegiada para notar. Para cuando se dirigió directamente a su padre, Guillermo ya sospechaba mucho más de lo que realmente sabía, lo cual, en muchos sentidos, es el tipo de conocimiento más peligroso que un hijo puede llevar a una conversación con su padre sobre su propia mortalidad y legado. Según se cuenta, acudió a Carlos no por los canales oficiales, ni a través de un ayudante ni en una reunión programada, sino directamente, en persona, una tarde que no figuraba en la agenda de ninguno de los dos como algo significativo. Según quienes conocían la conversación, esta no comenzó con suavidad. Al parecer, William le preguntó a su padre, sin preámbulos, si estaba ocurriendo algo que no le habían contado. Si el creciente silencio en torno a ciertos temas, los pequeños ajustes en la agenda, la sensación de que algo se estaba gestando en la institución significaban algo que su padre prefería no compartir con él. Conviene aclarar lo que es de dominio público y verificable, independientemente de la conversación privada que se describe. El rey ha sido transparente, mediante declaraciones oficiales, sobre asuntos de salud que han requerido ajustes en su agenda pública en los últimos años. Información que se ha compartido a través del Palacio de Buckingham en general y con sumo cuidado. Más allá de lo confirmado por esos canales oficiales, los detalles médicos específicos siguen siendo privados, como lo son para cualquier persona, y nada que no se haya declarado públicamente debe considerarse un hecho confirmado. Lo que sigue describe una dramatización de una conversación familiar privada, reconstruida a partir de testimonios cercanos a la familia, no una revelación médica. Según esos relatos, Carlos no negó que algo estuviera cambiando. Al parecer, le dijo a Guillermo con franqueza que llevaba tiempo pensando en cómo construir una versión de su papel que pudiera sostener con honestidad, lugar de una que simplemente soportara proyectando una imagen de capacidad ilimitada ante el público. Le habló de la conversación que había tenido con Camila meses atrás. Le contó, con más cautela, sobre el desafío que le había planteado Ana y sobre la cuestión de si lo que describía era sabiduría o retirada. La reacción de Guillermo, según los presentes, no fue la que su padre esperaba. No respondió con palabras tranquilizadoras ni con pánico. Según se cuenta, guardó silencio durante un largo rato y luego le hizo a su padre una sola pregunta que definiría gran parte de lo que sucedió en las semanas siguientes. Le preguntó si eso significaba que su padre ya no creía que pudiera terminar lo que había empezado. Es una pregunta devastadora para un padre, sobre todo para uno que ha dedicado toda su vida, primero como heredero y ahora como monarca, a hablar de las causas y los proyectos a largo plazo que pretendía llevar a cabo, desde las iniciativas medioambientales que impulsó décadas antes de que se convirtieran en preocupaciones generalizadas, hasta su visión de una institución modernizada y más sostenible, construida para perdurar mucho más allá de su propio reinado. Preguntarle si aún creía poder terminar lo que había empezado era, en efecto, preguntarle si el hilo conductor de toda su vida adulta estaba siendo abandonado silenciosamente. Y fue esta pregunta, más que cualquier otra cosa dicha antes, la que finalmente produjo la frase que más tarde se pronunciaría en voz alta en la habitación donde se encontraba la carpeta, frente a toda la familia. Porque cuando Carlos finalmente respondió a su hijo aquella tarde, según quienes conocían la conversación, no se limitó a decir sí o no. Dijo algo más cercano a la verdad tal como él la entendía, algo que tardaría semanas en traducirse por completo al lenguaje formal que finalmente se compartiría con el resto de la familia. Según se cuenta, le dijo a Guillermo que no podía continuar todo lo que había empezado como lo había planeado originalmente, no porque hubiera perdido la fe en ello, sino porque finalmente, con honestidad,
Había reconocido los límites de lo que una vida, incluso una larga, podía abarcar hasta su culminación. Le dijo que la obra no se abandonaba, sino que se entregaba deliberadamente, poco a poco, a las personas en quienes más confiaba para que la llevaran a cabo. Según se dice, Guillermo permaneció en silencio durante mucho tiempo después de aquello. Lo que sucedió a continuación, en las semanas transcurridas entre esa conversación privada con Guillermo y la reunión formal donde finalmente se comunicó la sentencia a la familia, ha sido descrito por personas cercanas a la casa como el período de trabajo interno más tranquilo que la familia había emprendido en años. Sin ruedas de prensa, sin filtraciones de declaraciones. Solo un rey, su esposa, su hermana y finalmente su hijo, trabajando en la forma práctica de cómo se vería la honestidad sobre las limitaciones una vez que pasara de ser una conversación privada a una decisión estructural. La carpeta, la que reposaba sobre la mesa en aquella reunión final, era el resultado físico de ese trabajo. En su interior, según quienes conocían poco su contenido, no había un anuncio dramático, sino una serie de decisiones menores, una redistribución de responsabilidades específicas, un cronograma para ciertas transiciones, un marco para cómo determinadas funciones se transferirían a William y de forma más limitada a otros miembros de confianza de la familia. Todo ello no como una renuncia repentina, sino como un traspaso gradual y deliberado, diseñado para proteger la continuidad de la institución, a la vez que se reconocía con honestidad lo que su actual responsable podía asumir de forma realista. En otras palabras, era lo opuesto a la crisis que muchos podrían suponer a partir de una frase tan contundente como la pronunciada en voz alta. No era una rendición, era una estructura construida silenciosamente, durante meses, por una familia que trabajaba junta para afrontar una dura verdad antes de presentarla al mundo. Pero la estructura construida en privado no siempre sobrevive intacta al contacto con la familia extensa, y la reunión en la que finalmente se abrió la carpeta ante todos los presentes no estuvo exenta de tensión según la mayoría de los testimonios. Fue Anne, una vez más, quien habló primero tras el silencio inicial que siguió a la sentencia de su hermano. Los presentes describieron su voz como firme, deliberadamente tranquila, la voz de alguien que ya había tenido meses para asimilar la información y procesar su propia reacción antes que nadie. Según se cuenta, le hizo a su hermano una pregunta directa y práctica, disipando la carga emocional del momento con la eficacia que ha forjado toda su reputación pública. ¿Qué, concretamente, estaba cambiando? ¿Y qué, concretamente, permanecía igual? Fue, a su manera, un acto de bondad disfrazado de franqueza. Al pedir detalles, en lugar de permitir que la sala se sumiera en un duelo abstracto, le ofreció a su hermano una vía para retomar la conversación práctica, en vez de dejar la sentencia sin respuesta en el aire, adquiriendo mayor peso emocional con cada segundo que pasaba. Según se cuenta, Charles le respondió directamente, abriendo la carpeta por segunda vez esa tarde y explicando a los presentes el marco que se había construido durante los meses anteriores. Ciertas responsabilidades ceremoniales se transferirían gradualmente a Guillermo, no como una cesión de título, sino como una redistribución práctica destinada a proteger la continuidad de la institución. Algunas causas que había defendido durante décadas se reestructurarían bajo fundaciones con una sucesión de liderazgo más clara, asegurando así la continuidad del trabajo independientemente de su capacidad en los años venideros. Lo que no cambiaría, se encargó de recalcar, era su papel, su compromiso con el trono y su intención de seguir sirviendo mientras le fuera posible. La frase, explicó claramente a los presentes, no era un anuncio de su retirada de la monarquía, era un reconocimiento de que ya no podía pretender llevar adelante por sí solo cada proyecto que había concebido, y que la versión honesta y sostenible de su reinado requería confiar en que otros llevarían adelante partes de esa visión junto a él. Para Guillermo, escuchar a su padre explicar esto formalmente ante los presentes, después de haber oído una versión en privado semanas antes, supuso un punto de inflexión emocional.
Si bien la conversación privada inicialmente le había parecido el comienzo de una pérdida, escuchar a su padre exponer el plan metódicamente, con estructura e intención, en lugar de resignación, al parecer cambió su perspectiva. No se trataba de que su padre abandonara lo que había empezado, sino de que, finalmente, confiaba lo suficiente en su hijo como para permitirle terminarlo. Según los presentes, William habló por primera vez desde que comenzó la reunión, y lo que dijo sorprendió a varios. No pidió consuelo ni se opuso al plan. Simplemente le preguntó a su padre qué necesitaba de él, específicamente, en los meses venideros, planteando la conversación no como la de un hijo preparándose para la pérdida, sino como la de un heredero que se ofrecía a compartir una carga que claramente había llevado solo durante mucho tiempo. Según la mayoría de los testimonios, fue el momento en que la tensión en la sala comenzó a disiparse genuinamente por primera vez desde que se pronunció la frase. Camila, quien conocía la naturaleza de este plan desde hacía más tiempo que nadie, habló muy poco durante la reunión, prefiriendo que su esposo lo explicara con sus propias palabras, a su propio ritmo, a los familiares que necesitaban escucharlo directamente de él, sin intermediarios. Pero quienes la conocían bien dicen que presenciar el cambio en la sala, ver cómo la franqueza de Anne le daba a William la libertad de hacer preguntas prácticas en lugar de quedarse paralizado por el miedo, ver a su esposo finalmente decir en voz alta lo que le había dicho en voz baja meses antes, durante una cena aparentemente normal que se había convertido en algo extraordinario, fue una especie de silenciosa reivindicación. La pregunta que ella le había hecho esa noche, ¿qué quería hacer realmente al respecto?, había conducido, finalmente, a esto. Una familia reunida, afrontando una dura verdad con honestidad, en lugar de evitarla hasta que se convirtiera en una crisis en vez de un plan. Según se informa, la noticia de la reunión, redactada en términos vagos y cuidadosamente elegidos, comenzó a filtrarse más allá del círculo íntimo del rey en cuestión de días, como suele suceder en estos casos. Un comunicado del palacio, breve y mesurado, hacía referencia a los ajustes en curso en la agenda del rey y a una reestructuración más amplia de ciertas responsabilidades reales, sin confirmar ninguno de los detalles privados discutidos en aquella sala. La reacción pública, como suele ocurrir, se propagó más rápido que los hechos. Fuera de las puertas del palacio, en los días siguientes, pequeños grupos de simpatizantes se congregaron, como hacen periódicamente, dejando flores, tarjetas y discretas muestras de apoyo a un rey al que muchos han llegado a ver en los últimos años no tanto como una figura institucional distante, sino como un hombre que trabaja visiblemente para servir a pesar de las evidentes dificultades. Los titulares especulaban, algunos con sensatez, otros con mucha menos, sobre qué estaba cambiando exactamente y por qué, llenando el vacío dejado por el característico y cuidadoso silencio del palacio, con teorías que iban desde lo trivial hasta lo alarmista. Una mujer, entrevistada brevemente a las afueras del palacio, al ser preguntada sobre su opinión acerca de los informes, se limitó a decir que esperaba que el rey supiera cuánto había significado su esfuerzo, con todo el desgaste visible que conllevaba para quienes lo habían visto servir durante tanto tiempo, primero como heredero y ahora como monarca, y que, independientemente de los cambios que se avecinaban, esperaba que le brindaran algo de paz. Según personas cercanas a la familia, este sentimiento habría significado más para Carlos que casi cualquier cosa que se dijera durante la reunión de haberla escuchado. Porque si había un temor subyacente a su reticencia a tener esta conversación formalmente, durante meses antes de que finalmente lo hiciera, era el temor a que ser honesto sobre sus limitaciones se interpretara públicamente como debilidad en lugar de como la responsabilidad lúcida que siempre había intentado ejemplificar como líder. Ese temor no era del todo infundado. Junto con los mensajes de apoyo que se acumulaban a las afueras en cuestión de días, comenzó a circular otro tipo de comentarios.
los que suelen acompañar cualquier indicio de cambio dentro de la institución. Por muy cuidadosamente que se comuniquen, algunos medios especularon sin confirmación alguna sobre la salud del rey en términos mucho más dramáticos que cualquier declaración oficial del palacio. Otros interpretaron la reestructuración como prueba de inestabilidad institucional, cuestionando abiertamente si la monarquía podría soportar un periodo de transición visible en la cúpula. Nada de esto se basaba en información fidedigna más allá del breve y cuidadosamente redactado comunicado del palacio, y gran parte de ello revelaba más sobre el afán de especulación que sobre lo que realmente sucedía tras los muros de la residencia real. Dentro de la casa real, según quienes conocían el ambiente de los días siguientes, esto se trató menos como una crisis y más como el precio que se paga por elegir la honestidad en lugar del silencio. Según se cuenta, Camila le dijo a su esposo, cuando éste expresó su frustración al ver sus reflexiones privadas convertidas en especulación pública, que la alternativa, guardar silencio y dejar que los rumores llenaran el vacío sin control, siempre había sido peor. Al menos ahora, le dijo, independientemente de lo que dijeran los titulares, las personas que realmente necesitaban comprender la verdad, su familia, la entendían claramente, porque finalmente él mismo se la había contado con sus propias palabras en una habitación donde nadie censuraba lo que quería decir. Fue un pequeño consuelo, pero según sus allegados, bastó para darle estabilidad durante una difícil semana de cobertura mediática que, como suele suceder, se desvaneció en cuestión de días, reemplazada por el siguiente titular, la siguiente especulación, el siguiente breve ciclo informativo que ya se estaba gestando en torno a algún otro acontecimiento completamente distinto. Pero antes de que se produjera aquel paseo con William, hubo otra conversación, una de la que muy pocos ajenos a la familia más cercana tienen conocimiento, y que, según quienes estaban cerca de la casa, estuvo mucho más cerca de desbaratar todo el plan que cualquier cosa discutida en la reunión formal. Ocurrió la noche después de la reunión, una vez que la sala se hubo vaciado, una vez que la carpeta se cerró, lo que todos supusieron que sería la última vez ese día. Anne, según quienes presenciaron la conversación, no se marchó con los demás. Se quedó y le pidió a su hermano unos minutos a solas, lejos de Camila, lejos de William, lejos de cualquiera que pudiera suavizar lo que estaba a punto de decir. Quienes conocían la conversación describen a Anne como considerablemente menos serena en privado que en la reunión formal, mientras que ante la familia extendida se había expresado con una eficiencia práctica y concisa. A solas con su hermano, según se cuenta, se permitió mostrar una preocupación genuina, del tipo que rara vez se permite mostrar incluso a sus seres queridos. Según quienes estaban presentes, le dijo que comprendía la estructura que él había construido, su lógica e incluso respetaba la honestidad que la sustentaba. Pero necesitaba saber directamente, sin la barrera de los cimientos y la redistribución de responsabilidades, si realmente estaba tranquilo con lo que acababa de decirle a la familia, o si simplemente había encontrado una manera de que la tranquilidad sonara lo suficientemente convincente como para decirla en voz alta. Cabe aclarar que este relato, al igual que el resto de las conversaciones privadas aquí descritas, proviene de personas cercanas a la familia y representa una reconstrucción dramatizada de un intercambio privado, no una transcripción verificada. Nada de lo aquí expuesto debe interpretarse como una confirmación de las palabras exactas pronunciadas a puerta cerrada. Según estos relatos, Charles no respondió de inmediato. Según se cuenta, volvió a sentarse en la misma mesa donde la carpeta ya se había abierto 2 veces ese día, y durante un largo rato guardó silencio. Cuando finalmente habló, su respuesta fue, al parecer, más sincera que cualquier cosa que hubiera dicho en la reunión formal. Sincera de esa manera particular en que uno suele ser sincero solo con sus hermanos, con quienes se conoce desde antes de que ambos comprendieran lo que la corona les exigiría.
Según quienes presenciaron la conversación, le dijo que no estaba del todo tranquilo, que una parte de él aún sentía que elaborar un plan para legar fragmentos del trabajo de su vida a otros era una silenciosa admisión de fracaso, independientemente de la meticulosidad con la que se hubiera redactado, que había pasado décadas siendo quien llevaba adelante las cosas, quien impulsaba causas cuando nadie más creía en ellas, quien absorbía las críticas para que las ideas pudieran finalmente ser tomadas en serio, y que una parte de él no sabía cómo dejar de ser esa persona, incluso cuando su propio cuerpo y el tiempo que le quedaba le indicaban claramente que debía hacerlo. Según se cuenta, Anne tampoco intentó disuadirlo de ese sentimiento, del mismo modo que Camila no había intentado convencerlo de que superara su agotamiento meses antes. En cambio, según quienes presenciaron la conversación, le dijo algo que, al parecer, lo acompañaría durante el resto de la semana y que él a su manera le transmitiría más tarde a William durante su paseo por los jardines. Le explicó que cargar con algo solo durante décadas no era lo mismo que poseerlo para siempre, y que entregar parte de ello a personas de su confianza no significaba el fin de su autoría sobre la obra, sino simplemente la prueba de que la obra estaba lo suficientemente bien construida como para perdurar más allá de los límites de la resistencia de un solo hombre. Según se cuenta, le recordó con un tono que los presentes describieron como inusualmente amable en ella, que a su propia madre le habían inculcado, implícitamente, que la fortaleza consistía en no necesitar nunca la ayuda de nadie, y que ambos habían pasado años discrepando en silencio de esa lección sin tener la oportunidad de expresarlo, mientras ella vivía para escucharlo. Ahora, le dijo Anne, tenía la oportunidad de mostrar algo diferente, no debilidad, sino una versión más honesta y sostenible de lo que podría significar asumir responsabilidades para William y, en última instancia, para quien viniera después de él. Según personas cercanas a la familia, fue esta conversación, más que la reunión formal en sí, la que Carlos describió en privado como el momento en que el plan dejó de parecerle una retirada y comenzó a sentirse como un legado, deliberadamente concebido para perdurar más allá de su vida, en lugar de simplemente llevarlo a cabo mientras sus fuerzas se lo permitieran. En los días posteriores a la reunión, según fuentes cercanas a la familia, ocurrió algo notable entre Carlos y Guillermo, algo que no formaba parte del plan formal discutido en aquella sala con la carpeta. Al parecer, ambos pasaron una tarde juntos, lejos de sus ayudantes y de la estructura oficial de los asuntos reales, paseando por los jardines y conversando sobre temas que no tenían nada que ver con agendas, transiciones ni reestructuraciones de fundaciones. Las personas cercanas a la familia lo describen simplemente como una charla entre padre e hijo, de la manera en que rara vez encuentran tiempo para hacerlo sin interrupciones debido a las exigencias de sus agendas. Sin carpetas, sin secretarias merodeando a una distancia prudencial con la siguiente cita ya programada. Dos hombres que habían pasado meses dando vueltas a una difícil verdad desde lados opuestos, finalmente se encontraban del mismo lado. Según quienes conocían la conversación, fue durante ese paseo que William le dijo a su padre algo que marcaría a Carlos en las semanas siguientes. Le confesó que escuchar la frase «no puedo continuar lo que empecé» lo había asustado, al principio, más que casi cualquier otra cosa que recordara haber oído de su padre. Pero que verlo decirlo con formalidad, con estructura e intención, en lugar de resignación, le había enseñado algo que esperaba aplicar en su futuro rol, que el liderazgo no consiste en fingir que se puede cargar con todo solo para siempre. Se trata de saber con honestidad qué hay que compartir y confiar en las personas adecuadas lo suficiente como para compartirlo con ellas, antes de que el peso de fingir lo contrario se vuelva insoportable. Según se cuenta, Carlos no respondió mucho. Quienes lo conocen dicen que así es como suele recibir los momentos más importantes para él. No con un discurso, sino con un largo y silencioso asentimiento,
de esos que dicen más que cualquier comunicado oficial que el palacio pudiera emitir posteriormente. En las semanas transcurridas desde entonces, la frase que una vez resonó en una habitación silenciosa ha adquirido un significado completamente distinto, al menos dentro de la familia. Comenzó como un temor, pronunciado en voz baja a su esposa durante la cena. Se convirtió en un desafío, puesto a prueba por una hermana que se negaba a que un lenguaje cómodo sustituyera la reflexión honesta. Se transformó en una confesión privada a un hijo que inicialmente la interpretó como una pérdida. Si al final pronunciada formalmente ante una sala llena con una carpeta abierta sobre la mesa, se convirtió en algo más parecido a una promesa. No de que todo permanecería igual, sino de que lo que viniera después se construiría con honestidad, juntos, en lugar de sobrellevarlo en silencio hasta que se rompiera. «No puedo continuar lo que empecé», había dicho Charles en aquella habitación silenciosa, con una voz que no delataba la teatralidad que las palabras podrían sugerir desde fuera. Pero para cuando esa misma frase llegó a manos de William durante su paseo por los jardines días después, ella se había convertido en algo diferente. No un final, un traspaso. No una rendición, sino una muestra de confianza ofrecida deliberadamente a las personas más cercanas a él, justo en el momento en que más la necesitaba. Según quienes mejor conocen a esta familia, esa es la versión de la historia que importa mucho más que cualquier titular. No se trata de un rey que se retira derrotado, sino de un padre que, finalmente, permite que su familia cargue con parte del peso que durante toda su vida creyó que debía llevar solo. Si este análisis profundo de lo que realmente está sucediendo dentro de los muros del palacio te conmovió, dale me gusta a este video y suscríbete para obtener más información detallada sobre la familia real, porque esta historia en desarrollo es mucho más compleja de lo que cualquier titular te ha contado. Y estaremos aquí para traerte el próximo capítulo en cuanto se aclare.